Bienvenidos, queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Es un placer saludarles y darles nuevamente la bienvenida a su canal Comentarios para las Reuniones. En esta ocasión, en este video, vamos a considerar el discurso de 10 minutos. Es la primera sección, la primera parte de los tesoros de la Biblia, de la reunión entre semana. Entonces vamos a considerar puntos relevantes que pueden ayudarnos a comprender mejor esta información para estar mejor preparados para la reunión, y a lo mejor algunos deben presentar este discurso en la congregación. Entonces esto les va a servir de ayuda para comprender mejor la información. Entonces muchas gracias por ese espacio y vamos a comenzar. Como ustedes saben, estamos comenzando la lectura de la carta a los Hebreos. Eso significa que cada vez que comenzamos un nuevo libro, lo normal es ver un video que da información sobre dicho libro. Entonces, el hermano que va a tener esta asignación va a exhibir, va a transmitir ese video y luego va a considerar los siguientes puntos. Abramos nuestra Biblia, por favor, aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8, y leamos juntos lo que dice Hebreos 1:8. Aquí dice: pero del Hijo dice: Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Queridos hermanos, estas son palabras bastante profundas que no podemos leer solo por leer. La idea es que Jesús tiene un cetro con el cual gobierna. ¿Y nota usted qué clase de cetro es? Dice el texto, cetro de rectitud. Y ahora, ¿cómo explicaríamos esto? Bueno, lo que nosotros creemos firmemente como testigos de Jehová es lo que entendemos, es que nuestro rey mesiánico, Jesucristo, fue convertido rey en el año de 1914, hace ya más de 100 años. ¿Y quién lo nombró o lo convirtió rey? Jehová. Entonces por eso dice, el cetro de su gobernación real es un cetro de rectitud. Cuando dice ahí, bueno, la versión anterior usaba gobernación real, ahora dice el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Y alguien podría preguntarse, ¿y qué es un cetro? Sencillamente un cetro, para que lo entienda mejor, es lo que vemos que Jesús tiene en esta imagen en la mano derecha. Es como un bastón, pero no es un bastón para caminar. Ese cetro representa la autoridad de la cual Él está investido como rey mesiánico. Entonces es algo bastante profundo, bastante hermoso de poder apreciar el significado que esto denota. Entonces, eso podemos decir es un cetro de rectitud. Entonces, la justicia, esto significa rectitud, significa que el sentido de la justicia, la imparcialidad, están garantizadas. ¿Quién no va a querer un gobernante así? De hecho, es hermoso, nos inspira, nos anima, nos fortalece meditar en cómo Jesús siempre tuvo un sentido correcto de la justicia y también de imparcialidad. Esto de imparcialidad se refiere a que Él no tenía, por así decirlo, que Él no favorecía a otros por tener dinero, ¿sí? O por favores que le hacían. Él, por así decirlo, impartía la justicia de Dios de manera uniforme, pero algo interesante era que él consideraba las circunstancias particulares de cada individuo. Entonces eso es un punto interesante que los gobernantes humanos no pueden hacer. Ellos imparten o ejecutan las leyes muchas veces oprimiendo a los más pobres, a los más necesitados. En cambio, Jesucristo ejecutaba o impartía la justicia divina de manera imparcial, pero personal. Y eso es algo que también nos anima, pues esto es lo que Él también hará en el futuro.
esta autoridad de Jesucristo es legítima. No podemos decir que Él es un usurpador o que Él fue alguien que solo aprovechó la oportunidad, como ocurrió en el caso de los rebeldes en el jardín del Edén. Ellos vieron, en este caso el enemigo vio una oportunidad y la aprovechó. Él usurpó, por así decirlo, un puesto de autoridad que no le correspondía. Pero Jesucristo tiene una autoridad legítima, pues como Él mismo dijo muchas veces cuando estuvo en la tierra, Dios es su trono, es decir, Jehová es el fundamento de su gobierno. Jesús muchas veces reconoció abiertamente que Él no hacía nada por su propia iniciativa, sino que era Jehová el que le daba, por así decirlo, la dirección de cómo actuar. Además, el trono de Jesús va a durar, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, ¿cómo se siente usted de considerar estas características del Rey mesiánico Jesucristo? ¿No se siente usted orgulloso de servir a Jehová a las órdenes del poderoso Rey que Él ha nombrado? ¿Diría usted que merece que sigamos pidiendo que venga su reino a gobernar la tierra? Sin duda que sí. Contestamos con un rotundo sí. Muy bien, queridos hermanos, ese es un punto que nos anima. Pasemos al siguiente. ¿Podemos ver, por favor, lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 9? Allí dice: amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Queridos hermanos, sin duda ustedes están de acuerdo en que esta es una forma más placentera de poder entender y leer la Biblia, la versión revisada. Pues la anterior, en vez de decir odiaste la maldad, hablaba en vez de maldad, desafuero. Y muchos tal vez costaba entender lo que significaba esta expresión, pero ahora es más fácil de entender. La otra usaba la expresión más que a tus socios, y aquí usa más que a tus compañeros. Entonces es más fácil de entender. Es un detalle nada más. Entonces, como podemos ver ahí, Jesús tiene un profundo amor por la justicia, ¿sí? Pero no la justicia de los hombres, sino la justicia divina, la justicia de Jehová, así como un intenso odio. Esto quizá nos pueda resultar perturbador pensar que Jesús odia, pero no es en un mal sentido, sino Él odia todo lo que pueda deshonrar a su Padre, Jehová. ¿Recuerda usted alguna vez en la que Jesús haya expresado dicho odio hacia la deshonra al Padre? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en cuanto a cómo Jesús trataba y señalaba a los fariseos, pues por su mal actuar, ellos deshonraban a Jehová. Entonces él tenía un intenso odio hacia las malas acciones de ellos, y por eso se las señalaba. Otra también fue cuando él expulsó del templo y volcó las mesas de los cambistas, de los comerciantes dentro del templo. Vemos ahí el intenso odio que él tenía por esas malas acciones. Entonces, si eso hizo cuando estuvo aquí en la tierra, imagínese lo que hará cuando venga a ajustar cuentas en Armagedón, con esas personas que han deshonrado el nombre de Jehová, ¿sí? Con esas personas que se han propasado con las ovejitas de Jehová, con esas personas de la religión falsa, que han utilizado la religión como un medio para enriquecerse a costa de la fe de las personas. Entonces Jesús tiene ese intenso odio por este tipo de acciones que deshonran a Jehová. Y como ya vimos, Jehová le dio la autoridad, Él es legítimamente el Rey mesiánico. Ahí no hay duda, ninguna duda, es una certeza del 100%. Jesús lo ungió no con aceite, con un aceite físico, sino con Espíritu Santo. Entonces ese es un punto bastante interesante. Y otro comentario que también aprendemos aquí es que nuestro Rey Jesús tiene otra función aparte de Rey. Dice ahí en Hebreos 5, 5 y 6, y también lo leímos en esta lectura semanal,
Él es el sumo sacerdote de nosotros. Entonces Él en el cielo, por así decirlo, cumple esa función de sumo sacerdote. Él nos entiende porque Él ya vivió como ser humano en la tierra, solamente que sin pecado. Entonces tenemos un gran sumo sacerdote que puede condolerse, puede entendernos, y no solo entendernos, también ayudarnos. Entonces, esto es maravillosamente fortalecedor, todos estos entendimientos que nos da Jehová a través de la Biblia, a través de las publicaciones del esclavo fiel y prudente, que nos ayudan a apreciar mejor el papel de Jesucristo. Como hemos comentado en otras ocasiones, en otros videos, lamentablemente algunos hermanos casi no mencionan a Jesús, pero ahora en las reuniones el esclavo fiel y prudente nos está recordando que tenemos un Rey vivo que se llama Jesucristo y merece que también le demos el papel que le corresponde. Pues no queremos que las personas erróneamente digan los testigos de Jehová, ni hablan de Jesús. Entonces, por eso es importante apreciar y valorar estos temas. Queridos hermanos, ese fueron puntos teóricos que podríamos decir que nos ayudan a entender esta información. Pero ahora, ¿cómo nos ayuda en nuestra vida diaria? Bueno, en síntesis podemos decir que Jesús ama la justicia y odia la maldad desde el punto de vista de Jehová. Por lo tanto, se espera que nosotros también aprendamos a amar la justicia y odiar la maldad, dentro y fuera de la congregación. Entonces, esto es un punto bastante importante que debemos tener presente. ¿Cómo podemos imitar el amor que Jesús siente por la justicia en estas situaciones? Y bueno, ahí vemos al hermano que a lo mejor estaba navegando por internet y apareció una página con contenido no apto para un cristiano. Entonces nota su reacción, pone su mano de frente, quita la mirada primeramente, pone su mano y a lo mejor él va a apagar la máquina. Pero ¿qué pasaría si él pensara por un momento en seguir viendo y pensar que nadie lo está viendo y que todavía tiene unos minutos para seguir viendo? Bueno, ahí él lamentablemente caería en la tentación. Y esto, pues, por así decirlo, solamente alegraría el corazón de nuestro enemigo, el diablo, y a la vez entristecería el corazón de nuestro Padre Jehová, de nuestro Rey Jesús. Entonces es algo que no queremos hacer. ¿Qué podemos decir también cuando un familiar es expulsado? Sin duda esto es un desafío, especialmente cuando era una persona o un buen familiar al que queríamos mucho. En el dibujo podemos ver a una hermana en una fotografía y la persona que está expulsada posiblemente está en la fotografía. No queda claro si tal vez es la mamá o tal vez es la hija de la hermana que está ahí. Entonces, ese tipo de situaciones, a no ser que sea una situación de extrema consideración, o a lo mejor es una llamada solamente para saludar, para ver cómo van las cosas, ese tipo de situaciones sabemos perfectamente lo que deberíamos de hacer. Entonces son situaciones prácticas que pueden surgir cuando menos las esperamos y queremos estar preparados. Queremos ahora llevar ese conocimiento a nuestro corazón para poder ponerlo en práctica día a día. Queridos hermanos, ese fue entonces un análisis práctico de este discurso que vamos a tener en esta semana del 19 al 25 de agosto. Esperamos les haya sido de utilidad. Reciban por favor un cordial saludo. Bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.